Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel. Nos acompaña Migdalia Santiago, a quien le damos los buenos días. Saludos, Migdalia, ¿cómo está? Saludos, Julio, y saludos a nuestro amigo cooperativista José Luis Renta. Por ahí anda el siempre cooperativista José Luis Renta. Oiga, Migdalia, bueno saludarle primero que todo. Bueno, cuéntenos cuál es la impresión de Educamos sobre este comienzo presencial de clases. Yo creo que todo el mundo quiere, evidentemente, que las clases se retomen, ¿verdad?, por los niños y demás, pero también hay amplios sectores con una preocupación sobre si se van a retomar de manera adecuada. ¿Qué piensa Educamos? Pues mira, Julio, nosotros hemos estado planteando desde el inicio, desde aquel 13 de marzo del 2020 que nos reunimos con Elis Hernández a conversar sobre el tema de la pandemia, que nosotros queremos regresar a la sala de clase de manera presencial. Nosotros nos preparamos para dar clase, no para trabajar con una computadora, pero queremos que eso suceda cuando sea seguro. Y a nuestro juicio, este no es el momento. Dicho sea paso, este es el peor momento, porque ni el protocolo que tiene el Departamento de Salud, que ha hecho varias enmiendas, pero se basa en el trabajo realizado antes de que apareciera la variante Delta, y las mismas vacunas se trabajaron para un COVID-19 que no era la variante Delta. Por lo tanto, en este momento estamos en más riesgo que el que estábamos hace un tiempo atrás, sobre todo con la cantidad de muertos y hospitalizaciones. Este no es momento de regresar a la sala de clase de manera presencial. Ya el departamento había montado la estructura con muchas sombras, demasiadas sombras, pero con un trabajo que se logró hacer desde las casas nuestras y de las casas de los estudiantes, que deberíamos mantenernos, y coincido con el alcalde de Ponce, que como él dice, primero es médico antes que alcalde. Lo que pasa es que aquí tenemos un gobernador y un secretario de Educación, que antes son abogados que sus respectivos trabajos, ¿no? Que deberíamos esperar un tiempo, en lo que los números bajan, esto se controla y más o menos uno ve por dónde va la situación del COVID antes de regresar a la sala de clase. Y dicho sea de paso, las escuelas no están listas, jamás. En términos de planta física, esa es la historia de siempre. ¿Ha habido un semestre en el que las escuelas estén listas, doña Migdalia? Nunca. Yo no recuerdo nunca un semestre, digo, unos mejores que otros, ¿verdad? Otros peores, pero no estamos en un escenario de los mejorcitos, estamos en el escenario corriente, ¿no? O hasta peor. Mira, yo te diría que estamos en un escenario peor, porque este escenario suma los desastres que dejó María y junto con el huracán María, Julia Kelleher, los desastres que dejaron los temblores, que no solamente fueron las zona cero. Hay escuelas en el área metropolitana afectadas que tienen salones y tienen edificios que no van a poder utilizar. Y a eso le suma todo lo que ha sido el problema de la pandemia y 10 y pico de meses fuera de la sala de clases, con escuelas cerradas que no se le dio el debido mantenimiento. Y yo te voy a dar solamente dos situaciones precisamente para ser consecuentes que tienen relación con el alcalde de Ponce. En el caso de Ponce, donde están esos brotes, todo lo que significa las escuelas elementales, el Departamento de Educación pretende meterlos en el complejo ferial. Estamos hablando de miles de estudiantes de escuela elemental, todos ellos sin la vacuna, para que estén concentrados en un área que te lo complico todavía más. Es área de tsunami. Pero peor aún, tienes la escuela Ramos Antonini en Ponce, que su inspección de una persona especializada dice que ese edificio está tan malo como estaba la Agripina Seda, y todo el mundo en Puerto Rico sabe lo mucho que sufrimos aquel 7 de enero cuando vimos esa escuela colapsada. Esa escuela de Ponce, la Ramos Antonini, tiene serios problemas en términos de infraestructura. Y en ese sentido, ¿verdad? Hablando con los epidemiólogos, todos están preocupados por los protocolos actuales, pero dicen que no es imposible retomar las clases, ¿verdad? Solo que habría que tener un protocolo adecuado. ¿Ustedes estarían en condición de favorecer un regreso a clases presenciales si se enmienda ese protocolo? Si se escucha a los especialistas, claro que podemos regresar a la sala de clase, pero tú sabes lo que dice el protocolo que sacaron tan cercano como antier, que bajaron a 3 pies el distanciamiento dentro de la sala de clase para hacinarnos 30 estudiantes en cada uno de los salones. Eso no es responsable de parte del gobierno, todo lo contrario, eso es violencia contra nuestros estudiantes. Doña Migdalia, gracias como siempre por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320, que tenga buen día. Y gracias a ustedes por la invitación. Don Víctor Bonilla, buenos días. Buenos días, Julio, y a todos tus radio escuchas.
Bueno, ¿usted está dentro de los que el gobernador dice que están fuera de lugar? Entiendo que sí, porque ayer hicimos las manifestaciones, pero antes que todo tengo que darle la bienvenida a todos los compañeros maestros y a todos los estudiantes que hoy van a comenzar de forma presencial en aquellas escuelas que están aptas para recibir a los compañeros maestros. Pues yo nos ¿Y usted cree que están fuera de lugar esas preocupaciones que están levantando grupos como la Asociación de Maestros, que están oponiéndose por oponerse, que tienen una agenda de entorpecer el regreso a clases, etcétera? No nos estamos oponiendo y no estamos fuera de lugar. Nosotros fuimos una de las instituciones que entendemos que las clases presenciales son importantes para este proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también tenemos que ver unas realidades. Nosotros, por lo menos los coordinadores, el grupo de coordinadores y este servidor fue a la zona sur, fue a la zona este a visitar las escuelas para nosotros poder dar unas versiones verdaderamente verídicas. Nosotros vimos y observamos escuelas que están aptas para recibir a los estudiantes, pero hay otras que no están aptas. Puede ser que los ingenieros estructurales lo hayan certificado, pero otro aspecto es el mantenimiento básico y rutinario que no se han dado a algunas de las escuelas. O sea, que una cosa es la planta física y si los niños pueden entrar a la escuela, y otra es si la escuela cuya planta física, cuya estructura está bien, no tiene la planta física adecuadamente mantenida. Exactamente. ¿Cómo yo puedo decirle a todo Puerto Rico que todas las escuelas están mantenidas de forma perfecta para recibir a los estudiantes cuando nosotros observamos escuelas que todavía están en construcción de las columnas cortas, que los estudiantes no van a poder tomar la clase mientras se estén arreglando? Pero el gobernador dice que somos la excepción, que las escuelas con problemas son la excepción, que la mayor parte de las escuelas están bien. Bueno, serán las excepciones, pero, Julio, desde marzo tuvieron la oportunidad de hacer un plan estructurado y ordenado para atender las escuelas. Y como nos decían los compañeros maestros del sur, cómo es que el primer día que nosotros fuimos, algunas escuelas estaban como las dejaron en marzo. Exacto, de ahí no pasó nada, no se hizo. ¿Y qué se hizo en medio de este receso larguísimo de clases presenciales? Porque mira que ha habido tiempo con escuelas vacías para hacer lo que era necesario hacer. Sí, mire, hay alcaldes, pero tengo que señalar, Peñuelas y Guánica, han tomado escuelas en desuso, la han puesto al día para que los compañeros maestros y estudiantes pudieran empezar hoy y las tienen al día con el personal de los municipios. Hay otras escuelas que lo que les faltaban eran arreglos rutinarios, arreglar ventanas, arreglar baños, darle una pintura, por lo menos los pasillos, los escombros, porque no estamos diciendo que estructuralmente estén mal, pueden estar bien, pero ahora con este repunte, más con los protocolos de salud, lo más importante era mantener las escuelas limpias para estar velando por la salud y seguridad de la comunidad escolar, de nuestros estudiantes, de aquellos estudiantes que no se han podido vacunar y de nuestros compañeros maestros. Claro. En esta etapa, ¿cuál es la principal preocupación de la Asociación de Maestros? Es decir, estamos hablando de que les preocupa más el tema de la planta física y el mantenimiento, o eso es algo superable y hay otras cosas que preocupan aún más. Y porque, por ejemplo, cuando conversamos con los salubristas, pues la preocupación principal es el tema de los protocolos a los que los estudiantes se van a enfrentar y la comunidad escolar. Muy bien. Yo le digo que el mantenimiento es salvable. Dentro de 3 semanas, un mes, podemos trabajar con ello, pero la primera preocupación que nosotros le llevamos en la mesa del conversatorio con el secretario interino fue el protocolo, del protocolo de salud, fue el distanciamiento de 3 pies. Nosotros primeramente le indicamos que remirara, aunque hay un protocolo establecido, pero hay una realidad. 3 pies y con esta variante yo creo que no es suficiente. También le llevamos la cantidad de estudiantes
por salón, que repensara la organización que se empezó en marzo de dividir el grupo en grupo A y grupo B en días alternos, y así se podía atender el rezago como se hizo en verano, que estoy muy de acuerdo con el señor gobernador, pero en el verano lo que habían en cada salón eran 15 estudiantes, porque también nosotros lo visitamos. Con 15 estudiantes tú puedes trabajar con el rezago y además estás trabajando con el aspecto de salud para que esta variante no siga subiendo. Esos fueron los dos aspectos que nosotros le trabajamos en cuanto al protocolo. Y el almuerzo. Hay comedores escolares que solamente para una escuela de 500 estudiantes solamente pueden albergar 50. ¿Dónde van a estar los otros estudiantes? Oiga, don Víctor, y sobre el tema de la cantidad de estudiantes por salón, ¿cuál es la media, si alguna, para este semestre escolar? O sea, ¿cuántos estudiantes se supone que hay o habrá por salón de clase según el Departamento de Educación? Mira, me he entrevistado con más de 12 maestros, le hemos preguntado, están entre 25, en 30, hay algunos en 18. Hoy precisamente voy a estar en la legislatura defendiendo y un proyecto de ley que se va a presentar para el tope de matrícula que defiende que sean 15 y 12 en los niveles elemental. Yo entiendo que esos son números bien correctos para poder nosotros atender el proceso de enseñanza y aprendizaje y una enseñanza individualizada. De hecho, estamos viendo ahora sobre el tema del distanciamiento. La organización COSACO, la Coalición de Salud Comunitaria de Puerto Rico, está notificando, primero, una falta de actualización de los datos del COVID-19 para Puerto Rico, y segundo, ha colocado un mapa de la tasa de positividad de la isla, y Puerto Rico casi entero, a excepción de 2 municipios, está en rojo. O sea que la tasa de positividad de transmisión comunitaria, debo decir, está en niveles altos, y esto, pues, ¿verdad? Es un indicativo de que la posibilidad de contagiarse es real. Es real. Si no hay medidas adecuadas, ¿no? Yo creo que el único municipio que aparece en blanco es Jayuya y Vieques. Los demás, el oeste ni hablar, está en rojo intenso. También los municipios del noreste del país, el área metropolitana, el sureste está en mejores condiciones, pero el resto de la isla está colorado. Yo entiendo, Julio, que los procesos, los programas y las directrices no están escritas en piedra. Deben de remirar, repensar y cuál es la realidad que existe ahora mismo en la condición de salud y pensar qué se puede hacer para contribuir a que no puedan haber brotes en las escuelas y en aquellas edades que todavía no tienen la posibilidad de vacunarse y que van a estar en escuela presencial. Como no, bueno, pues nada, ver efectivamente qué es lo que ocurre y esperar a que la situación hoy transcurra con bastante normalidad. ¿Cuál es el área del país que más le preocupa a la Asociación de Maestros, si alguno, en términos de las condiciones que encontraron? El área sur. El área sur sigue siendo la preocupación principal. Sigue siendo la preocupación porque ellos no fue desde marzo, desde la pandemia, sino desde los temblores. Además, me preocupa y nos ocupa la situación de las escuelas, pero también la situación emocional, tanto de los estudiantes como de los maestros. Eso es la preocupación es a nivel de todo Puerto Rico. Y la zona sur hay que mirarla, hay que tocarla y no olvidarnos de ella. Yo hubiese establecido verdaderamente una oficina regional, el departamento a hacer llevarme todo un grupo de oficinas y establecerlas en el área sur para poder atender prontamente la situación de ellos. Cómo no, bueno, le agradezco su tiempo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana, muchos saludos. Siempre con ustedes, Julio.
Sobre el tema de regreso a clases, nos acompaña el representante popular José Rivera Madera. Muy buenos días. Muy buenos días, Julio. Buenos días a todo el público Radio Escucha. Gracias por acompañarnos. Usted ha estado denunciando que otra vez las escuelas del sur no están en condiciones para recibir estudiantes, entre otras cosas, ¿no? Julio, desde que juramentamos en enero, venimos hablando sobre el tema. Incluso presentamos legislación, inmediatamente llegamos a la Cámara para comenzar un estudio, ¿verdad? Una resolución de investigación para ver dónde estaban los esfuerzos del gobierno para corregir este asunto. El 7 de abril del año en curso, el gobernador de Puerto Rico estuvo en la Cámara de Representantes dando su mensaje, en donde yo le dejé saber que bastaba ya de promesas y que había que trabajar con el problema, y él se comprometió a tener las escuelas listas para el próximo año, para el inicio de este año escolar. Y sabes que no ha sucedido absolutamente nada. Si hay problemas en Puerto Rico en general con el asunto del hacinamiento, como bien tú estabas mencionando hace un rato, y hay recomendaciones de los profesionales de la salud y preocupaciones, imagínate, en mi distrito número 23, en la zona 0, en Guayanilla, Peñuela, parte de Ponce, en Yauco, en Guánica, aunque no es de mi distrito, pero un pueblo bien afectado, ¿cómo se va a trabajar con estos niños? Entonces, el gobierno de Puerto Rico, el gobernador de Puerto Rico, para tratar de dar la impresión de que se está corrigiendo el asunto, se está tratando de forma responsable, aquí sí se está hacinando. Aquí hay hasta 5 escuelas en Interlochen en un solo plantel, de intermedia y de elemental juntos. Aquí hay niños... ¿Cuántos estudiantes? ¿Cuántos dijo usted? Bueno, hay una escuela en Guayanilla que va a recibir 3 escuelas diferentes en Interlochen. 3 escuelas en Interlochen. Sí, niños de elemental, niños de intermedia, juntos. Pero una cosa es que sea Interlochen y otra es, ¿verdad? Si va a haber distanciamiento adecuado, ¿lo habrá? Es que no puede haberlo, no hay manera de que lo haya. Entonces, ¿qué va a suceder cuando unos niños de intermedia que sí ya están vacunados, que toman menos precauciones, salgan o salgan de ese salón y lleguen unos niños de elemental que no están vacunados porque no se les permite vacunar a menores de 12 años? ¿Cómo se va a tratar ese tema? Aquí hay mucha preocupación. Lo que le estábamos pidiendo ayer a la delegación del Partido Nuevo Progresista es que, ya que a este legislador no le hacen caso en el asunto, pues fueran ellos y por favor me ayudaran y le llevaran la preocupación al gobernador y le dijeran: mira, en el distrito 23 no se pueden comenzar las clases presenciales, vamos a mantenerlo clases online, en lo que se puede trabajar todo el asunto de las escuelas y dividir esa cantidad de estudiantes en otros planteles. Pero este tema se ha tomado de una forma bien irresponsable. No se ha logrado tan siquiera terminar subasta, adjudicar subasta para corregir escuelas. Imagínate, Julio, en todo Puerto Rico tienen problemas de lo que sucedió después de María, lo que está pasando con la pandemia hoy, que afecta obviamente a todas las escuelas, pero nosotros también tenemos el asunto de que aquí hubo terremotos en enero del 2020. Claro, venimos arrastrando diferentes situaciones. Lo que no deja de llamar la atención es que haya pasado tanto tiempo, a pesar de que las escuelas estaban cerradas y no se haya movido ni una piedra en ningún sitio. Absolutamente nada. Y yo siempre he sido claro en esto. Si el terremoto hubiese sido en San Juan o en Guaynabo o en el área metropolitana, ya todas las escuelas estuvieran listas. ¿Usted cree que hay un asunto de discriminación geográfica aquí, que se discrimina por la gente de fuera del área metro? Por supuesto, y eso repunta en todos los aspectos de la vida cotidiana de nosotros en el área sur. O sea, si eso hubiese sido en San Juan, ya estuviese reparado, es lo que usted dice. Yo no tengo la menor duda. Y hubiese citado a toda la prensa y hubiese hecho el espectáculo de siempre. Pero mira qué interesante, que meten el área sur dentro del tema de las columnas cortas de todo Puerto Rico, pero es que no puede ser así. No puede ser así. Si hay que trabajar una columna corta, hay que trabajarla donde está temblando primero, donde tembló, donde las escuelas están más comprometidas, donde hay que derrumbar algunas y donde hay que comenzar a trabajar ya, porque es que no hay manera de que nosotros le ofrezcamos una educación segura, una educación de primer orden a ningún estudiante de mi distrito si no se corrige el problema de las escuelas. No solamente los estudiantes, los maestros, personal escolar, todo el mundo está expuesto. Claro. Bueno, cambiando de tema, ¿verdad? Hablando sobre el trabajo legislativo, tengo entendido que hoy se llevará a cabo un reconocimiento a Yasmín Camacho Queen, ¿eso es correcto?
Eso es correcto, Julio. Nuestra medallista olímpica de 110, 100 metros con valla, Yasmín Camacho Quinn, va a estar aquí hoy en la Cámara de Representantes. Creo que el homenaje comienza a las sesiones especiales a las 3 de la tarde, para poder, ¿verdad?, darle las gracias y decirle lo orgulloso que estamos de esa representación olímpica. Yo, como deportista de toda la vida, yo no sabía que yo me podía quedar ronco en 12 segundos, ¿sabes? Entonces, mañana, durante esa carrera, así que hoy es la culminación de eso y espero poder estar allí. Tengo muchos compromisos con las escuelas acá abajo. Vamos a visitarlas todas, pero espero estar allí a las 3 de la tarde. Oiga, por otra parte, hay como una especie de controversia interna ahí en la delegación del Partido Popular, por lo visto, ¿no? Vemos ahí a Héctor Ferrer diciendo que no se le permitió participar de una reunión virtual del caucus del Partido Popular Democrático. ¿Qué acontece? ¿Están dándose por los pelos allí? La realidad es que tengo que serte sincero y decirte que yo no pude estar en el caucus ayer porque tenía una vista pública programada. ¿Sabes qué? Cambió la sesión de lunes a martes y ya yo tenía programada una vista pública para atender el tema del aeropuerto de Ponce. Tenía al director de Puerto Joel Pizá, al director de la APP Fermín Fontane, el personal del municipio de Ponce, la Cámara de Comercio del Sur, y me excedí en el tiempo porque es una discusión importante y no pude estar en el caucus, pero tengo en agenda llamar a todos los compañeros hoy para que, ¿verdad?, ver cómo qué fue lo que sucedió y si hay que mediar en alguna de las partes, pues estar allí. Pero efectivamente hay una controversia. Bueno, por lo menos lo que leí en prensa, parece que no se le permitió a un compañero entrar. Tengo que ver cuáles son las reglas de caucus al respecto, ¿verdad? Porque entiendo que también hay unas reglas de caucus que no puede ser, el caucus no puede ser online. Pero nada, tengo que verificar, no quiero, ¿verdad?, adjudicar a ninguna de las partes, pero tengo en planes llamar a todos los compañeros hoy y tener su modelo. Entonces, usted, si hay controversia, no está al tanto de ella. No, la realidad es que no estoy totalmente al tanto. O si la hay. Lo que he leído por la prensa. Porque ayer, como te dije, estuve todo ese tiempo en vista. Fui a la representante, estuvo un altercado allí en el hemiciclo porque pues todavía la delegación del PNP sigue defendiendo al gobernador con esto de las escuelas y un representante de Ciales me viene a decir a mí cómo hay que hacer las cosas en el distrito. Y luego de eso tenía unas visitas, unas reuniones programadas en mi oficina y no pude hablar sobre el tema, pero hoy sin duda alguna voy a estar llamando a todo el mundo para ponerme al día. Si en algo la propuesta de salario mínimo, ¿va a haber salario mínimo nuevo? ¿No? ¿Nos quedamos con el mismo? ¿Qué ha pasado? Pues yo he estado en conversaciones con el compañero Héctor Ferrer, que fue el proponente de la medida. La Cámara aprobó un texto sobre el salario mínimo, $8.50 primero, con una comisión que revisa, $9 en enero. Si la comisión en enero vuelve a revisar y entiende que se puede aumentar, pues va a seguir aumentando. Creo que el tope es hasta $10, $10 o $10.50. Eso va a suceder, está dentro de los planes, de los compromisos programáticos y también está dentro de la agenda de la Cámara de Representantes, hacerle justicia a todos los trabajadores puertorriqueños. Yo espero que el gobernador esté en la misma línea y firmemos esto y le hagamos justicia a todos los trabajadores que hoy no tienen un salario digno para poder echar para adelante y por más que trabajen 8 horas viven bajo los niveles de pobreza y eso obviamente tiene que cambiar. Bueno, le agradezco su tiempo, representante. Gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana. Muchos saludos para usted. Siempre a tu disposición y al pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias. Aquí te traemos la información más precisa y certera de las condiciones del tiempo en temporada de huracanes. Radio Isla 1320 presenta a la meteoróloga Natalie Rivera. Te veo, Natalie. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Julio. ¿Bien y tú? Muy bien. ¿Cómo están las condiciones para hoy? Que por lo que se ve, por lo menos mirando por la ventana, el cielo está azulito, clarito, con alguna que otra nube. ¿Habrá buen tiempo?
Sí, hoy lo que tenemos es una alta presión, eso significa muy buen tiempo. Hay un parche de humedad que va a estar dejando algunas lloviznas en el este en horas de la mañana, pero nada significativo. En horas de la tarde podríamos ver el desarrollo de aguaceros en el oeste por efectos locales, pero ya la gente del oeste está acostumbrada a eso en horas de la tarde. Todavía tenemos polvo del Sahara, así que vamos a tener bruma en horas de la tarde con mucho calor. Las temperaturas van a estar entre los bajos 80 hasta los bajos 90, pero el índice de calor podría estar alcanzando los medios y altos 90. En las condiciones marítimas cerca de la costa el oleaje está súper bueno, por debajo de los 3 pies. Más alejado podría alcanzar unos 5 pies, así que operadores de embarcaciones pequeñas deben tener precaución, y las personas que les gusta ir a la playa, solamente hay un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del noroeste y el sureste. El resto de las playas están en muy buenas condiciones. En el trópico todavía tenemos a Grace, que se está moviendo hacia la península de Yucatán. Estaría llegando como un huracán categoría 1, y tenemos también a Henry cerca de Bermuda como una tormenta tropical que se va a mantener sobre aguas del Atlántico. Para nosotros tenemos 3 ondas tropicales en el Atlántico, en la parte este, pero no tienen probabilidad de desarrollo ciclónico, así que podríamos estar tranquilos. La primera estaría llegando entre jueves y viernes, pero toda la lluvia se va a quedar al sur de Puerto Rico, así que no vamos a ver un aumento en la probabilidad de precipitación. La segunda estaría llegando el domingo y va a estar interactuando con una vaguada, así que el domingo va a ser el día más lluvioso de toda la semana. Y entre onda y onda, mucho polvo del Sahara. Gracias, Natalie, como de costumbre. Gracias a ustedes, buenos días. Traído a ustedes por Indulac, la buena crianza. Danosa, no lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa, mayonesa Goya y aceite de oliva Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Glucerna, vive cada momento. Y Sobrevive Store, sobrevive los apagones con las plantas eléctricas silenciosas marca Gold Zero en sobrevivepr.com. El representante Domingo Torres, y lo tenemos vía telefónica. Buenos días. Buenos días. ¿Está por ahí el representante? Saludos, Julio. Buenos días, y buenos días a todas las personas que nos sintonizan a través de Radio Isla. Gracias por estar con nosotros. Domingo, ¿usted tiene algún issue con Héctor Ferrer? Yo no tengo issue ¿O él con usted? Compañero Héctor Ferrer. ¿Y él con usted? ¿Tiene alguno? No, tampoco. Estos son unas dinámicas que se dan en el proceso de discusión en la Asamblea Legislativa, y lo importante de esto es que hay salario mínimo y se va a pasar el proyecto, el comité de conferencia. Todo el mundo firmó el comité de conferencia, tanto en Cámara como en Senado. Así que yo creo que esto es lo sustantivo de la situación, en que todo el mundo esté de acuerdo que va a haber un salario mínimo el 1 de enero a 8.50, en noviembre 2022 a 9, y el 1 de octubre del 2023 a $10. ¿Y cuán cierto es que usted le realizó cambios a el texto de esta reforma de salario mínimo sin hablarlo, consultarlo con el representante Ferrer? Pues mira, Julio, la realidad de todo esto es que yo soy el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, hasta tanto y cuando el presidente de la Cámara decida lo contrario. Yo presido el comité de conferencia en la Cámara, y el compañero Juan Zaragoza lo preside en el Senado. Yo le di la deferencia completa, y eso lo sabe el compañero Héctor Ferrer, y lo saben todos los compañeros de la Cámara de Representantes, para que él trabajara. Y de hecho lo hice parte del comité de conferencia, el cual no tenía que pertenecer, porque él no pertenece a la Comisión de Asuntos Laborales. Yo le di la oportunidad, la deferencia, para que él perteneciera al comité de conferencia del salario mínimo, y él tuvo el aval completo de discutir el salario mínimo hasta el día del lunes, que pues hubo un tranque por la situación de los $9 y los $10, y esa fue la conversación que yo tuve con el compañero Juan Zaragoza, y cuando yo me disponía a comunicarme con el compañero Héctor Ferrer, pues él se adelanta en la llamada, y él la hace, y ahí pues tuvimos ese intercambio, pero nada, no es nada que se pueda salir de contexto y de control, y que no se pueda resolver la situación. Y lo importante de todo esto es que le vamos a hacer justicia salarial a los trabajadores y trabajadoras puertorriqueñas. Pero entonces, efectivamente, se les realizaron cambios y usted no los comentó, habló, consultó con Héctor Ferrer, ¿o sí? Bueno, entendiendo que usted es el presidente de la comisión, claro, pero obviamente también hay que entender que Ferrer es uno de los proponentes de la medida, ¿no?
No, él es el autor. Y eso se le reconoce. Él es el autor. Por lo tanto, ¿verdad? Si a mí me enmiendan un proyecto que yo presento, pues me gustaría saber cuáles son las enmiendas. Claro. Lo que pasa es que en ese momento presencial en el Capitolio estaba el compañero Juan Zaragoza, por eso fue que yo me acerqué a él, que había tenido también en el momento del cierre de sesión ese momento de negociación, y de hecho, minutos antes de surgir esos cambios, el compañero Héctor Ferrer y Juan Zaragoza y este servidor se habían reunido de manera virtual. No se había llegado a ningún tipo de acuerdo de ese cambio, pero cuando las cosas, pues, la situación se tornó un poco difícil para poder llegar a puntos de encuentro con todos los compañeros que querían hacerle cambio en el comité de conferencia, pues sería esa alternativa. La comenté con el senador Juan Zaragoza, él me dijo, pues mira, no está mal, y ahí era que yo me disponía a llamar al compañero Héctor Ferrer, pero él se adelantó en la llamada. Pero no era como que yo no le iba a consultar, porque yo le tengo la deferencia completa. Vale, pero al final del camino, ¿se le consultó o no se le consultó? Bueno, se le consultó posterior al diálogo con Juan Zaragoza, pero no sabía ya... o sea, que se enmendó y luego se le consultó. ¿Perdón? Se enmendó y luego se consultó. No, porque es que el proyecto no se había pasado todavía. Digo, al sol de hoy el proyecto no se ha aprobado. Vamos, a lo que voy es que si el lenguaje final del proyecto, el que está hoy, se conversó con Héctor Ferrer antes de llegar a ese lenguaje o después de haber llegado a él. Bueno, se le consultó posterior. Pues probablemente por ahí es que va la molestia, ¿no?, del representante. Bueno, puede haber algún tipo de incomodidad, pero yo creo, Julio, que aquí el objetivo de todo esto es la justicia salarial a los trabajadores y trabajadoras puertorriqueñas. O sea, Domingo Torres fue electo por un pueblo y es ese pueblo que yo me debo. O sea, yo no veo que esto vaya a ser algún tipo de controversia, que nos tengamos que salir y desviar el contexto, que es hacerle justicia salarial a los trabajadores y trabajadoras puertorriqueñas. Esto se da en la Asamblea Legislativa todos los días. Podemos diferir, pero al final del camino nuestro objetivo es el pueblo de Puerto Rico. Bueno, le agradezco el tiempo, gracias, y a ver qué pasa al final allá en el caucus del Partido Popular y si las diferencias efectivamente son salvables. Que tenga buen día. El caucus del Partido Popular va a seguir siempre su objetivo en hacerle justicia salarial a los trabajadores y trabajadoras puertorriqueños. Nos acompaña la antropóloga social y miembro del colectivo antirracista ILE, Bárbara Abadía Resacho. Buenos días, Bárbara. Buen día, Julio, y buen día a la radio audiencia. Gracias por acompañarnos. Bueno, ILE fue uno de los organismos locales que estuvo involucrado en una campaña que promovía que los puertorriqueños y puertorriqueñas que así lo entendían adecuado colocaran en el censo, en el área de identificación racial o étnica, entre otras cosas, que utilizara la palabra afrodescendiente. ¿Creen ustedes que esa y otras campañas surtieron el efecto deseado? Sin duda, el colectivo ILE insistía en que las personas, principalmente contestar el censo de una forma política, ¿verdad? Porque sabemos que es un instrumento impuesto por Estados Unidos. Las categorías son las mismas de Estados Unidos, que no necesariamente casan con cómo nos identificamos racialmente en territorio insular. Así que le pedíamos a la gente que si era visiblemente negra, pues se marcara negra y que pensara principalmente en cómo somos tratados como colonia de Estados Unidos. Si el trato que recibimos no es de una persona blanca, de una persona ciudadano estadounidense de primera categoría, ¿verdad? Pues ¿por qué seguir el juego, ¿no?, de Estados Unidos de plantear que la colonia es una colonia blanca? Si era una persona mezclada bajo ese mantra de que somos la mezcla de tres razas, pues que eligiera más de una. Y si era una persona que se consideraba blanca, bueno, primero mírese y piense también de nuevo, ¿no?, cómo es tratado antes de elegir esa categoría, que no se quedara en blanco, ni literal ni metafóricamente. Así que nuestras metas era que bajara el número de personas blancas que eligiera esa categoría como una única categoría racial, que subiera el número de personas negras y también el número de personas mezcladas. Lo que queríamos era hacerle saber al Congreso de Estados Unidos que Puerto Rico no es un país blanco. Así que estamos contentas y satisfechas con los resultados, y también le pedíamos a la gente que escribiera afrodescendiente debajo de cualquier categoría racial que eligiera. Claro, o sea que podía poner blanco, afrodescendiente y etcétera, ¿no? O sea, podía poner más de una categoría y añadir afrodescendiente. Podía marcar hasta las 15 categorías que habían ahí, eso pues lo pueden hacer perfectamente, y debajo de cualquiera que quisiera que escribiera
afrodescendiente, o sea que la categoría afrodescendiente no es una que aparece claro, en el censo, ¿no? En el instrumento, pero sí que y que ser escribirlo. afrodescendiente no depende exclusivamente del color de la piel, ¿verdad? O sea, usted puede ser afrodescendiente y Exactamente. tener una gama amplísima de colores como existe en el Caribe. Exacto, y que las identidades raciales son múltiples. El hecho de que yo me considere una mujer afropuertorriqueña, afrodescendiente, no cancela mi herencia española por parte de mi abuela, tatarabuela materna. Entonces, eso no cancela una cosa con la otra, pero sí tiene que ver con el trato que recibimos como colonia y como personas que no somos consideradas como personas exclusivamente blancas. Claro, y entonces en ese sentido, ¿ustedes tienen manera de saber cuántas personas efectivamente se identificaron a sí mismas como afrodescendientes en el contexto de Puerto Rico, o ese detalle es demasiado específico? Sí, bueno, todavía nos falta y falta que el censo libere más resultados y más análisis de los datos que obtuvieron. Y si bien es cierto que una de las metas que era que subiera el número de personas negras, parecería que no lo logramos porque solamente fue un 7% de las personas que se autoidentificó como negras únicamente. Cuando lo miramos entonces cómo subió el número de other race, some other race o alguna otra raza, que subió a un 25%, que eso es como histórico, y también más de una raza subió casi un 49%, o sea, ahora Puerto Rico, el 50% de la población puertorriqueña se autoidentificó racialmente como de más de una raza. Que eso debe ser visto como una victoria, ¿no? Porque esencialmente plantea lo que tú has dicho, ¿no? Que Puerto Rico no es un país exclusivamente blanco o solo blanco, sino que se reconoce que hay efectivamente una interacción de múltiples razas que ha provocado una población diversa, ¿verdad? Y para mucha gente es complicado por cómo se ve en el espejo o cómo se siente el escoger solo una raza, ¿verdad? Exacto, pero esa había sido la tendencia, escoger solo una, así que sabemos que hay mucha gente que escribió afropuertorriqueño, afroboricua, o escogió black y otra raza, ¿verdad? Que incluso puede ser some other race, aunque no la escribiera. Y sabemos que ahí se han diluido muchas de las personas visiblemente negras o afrodescendientes en Puerto Rico. Así que también, por supuesto que falta continuar analizando estos datos, pero estamos seguras que hay mucha gente negra que eso fue lo que pasó, lo cual también para la lucha antirracista, pues, es un dato importante, ¿no? De todavía cómo la gente se sigue viendo. Se sigue viendo a sí misma, claro. Cómo con estos resultados continuamos exigiendo que haya política pública antirracista en Puerto Rico. Si en algún lugar en Puerto Rico hay más de un 17% de gente blanca en posiciones de poder, eso no es representativo de la realidad racial puertorriqueña. Claro, entonces, y ahí tú traes un asunto interesante, Bárbara, y es cómo la población puertorriqueña, evidentemente negra, no siempre se muestra cómoda con definirse a sí misma como negra, ¿verdad? Pero esto también tiene unas razones históricas, ¿no? Cómo se ha percibido lo negro en Puerto Rico y por qué para mucha gente no es chévere, no es nítido decir que es negro. No se sienten bien, no se sienten cómodos. Se vincula exclusivamente a procesos de esclavización, ¿verdad? Pensar en negritud es pensar en personas esclavizadas. Y digo esclavización porque fue un proceso y eso nos remite a pensar quién esclavizó, ¿verdad? A asignar la responsabilidad. Porque hablar de esclavitud, hablar de esclavo, nadie quería ser esclavo. Entonces, cuando vemos en ¿Y por qué vas a querer ser negro? Claro. Exacto, vemos en los textos, ¿verdad?, de historia que utilizan para educar a nuestros niños, niñas y niñas, representaciones deshumanizadas de personas encadenadas. Hay una única historia que es la que se cuenta. ¿Por qué no contamos otras historias sobre el continente africano, sobre las aportaciones y las inteligencias y afrosaberes múltiples que tenían las personas que fueron sacadas violentamente de sus territorios, ¿no? Claro. Entonces, si conociéramos otras historias, tendríamos muchísimo orgullo por decir que somos personas afrodescendientes o afropuertorriqueñas o negras, ¿verdad? Sin ningún miramiento. Claro, así que hay mucho trabajo que hacer en esa línea, pero indudablemente estos resultados apuntan en la dirección de que ha habido mucha ganancia en términos de la educación sobre lo que somos los puertorriqueños y que la gente se ha mostrado más cómoda a la hora de describirse como
plurirracial o perteneciente a más de una raza, no solamente blanca, como era en el pasado. Sí, claro que sí, sin duda, como dije, falta mucho por hacer, pero celebramos que esté habiendo un cambio de mentalidad, no solamente en Puerto Rico, también en Estados Unidos, pues aumentó drásticamente el número de personas mezcladas, así que esa diversidad que muchas veces se asume desde los estados y desde las instituciones, ahora las tenemos con números, ¿verdad? Ahora lo importante es saber cómo vamos a utilizar estos números. Y esto tiene una carga, ¿no? Esto tiene una carga incluso económica, ¿no? Estos números pueden suponer acceder a fondos y proyectos a los que probablemente no teníamos acceso, Bárbara. Pregunto. Sí, sin duda. Mira, Julio, estos resultados se liberaron la semana pasada, el jueves, porque el Congreso exigía que los resultados con respecto a la raza ya estuviesen disponibles para determinar los distritos senatoriales, etcétera. Así que aquí hay un asunto también político partidista, ¿no? Que aunque el censo no es una organización del gobierno, hay que mirar, ¿verdad?, estos datos, cómo el gobierno los utiliza. Los censos sirven para contar quiénes somos, dónde estamos, qué necesitamos, ¿no? Así que tenemos que exigir al gobierno, tanto, ¿verdad?, en el caso de Puerto Rico como una colonia y aquí insularmente, ¿no?, cómo estos datos van a garantizar los derechos humanos de todas las personas, que hayan escuelas, que hayan hospitales, que todo el mundo reciba los servicios que necesita, ¿verdad?, como ciudadanos y ciudadanas. Así que estos datos sí son muy importantes. Una cosa es, ¿verdad?, la parte teórica del censo y otra es en la práctica cómo se utilizan. Y ahí es que tenemos que estar pendientes. Claro, es una herramienta política, incluso y económica. Bárbara, gracias por estar con nosotros. Muchos saludos. Bueno saludarte siempre. Gracias, Julio, que estés muy bien. Saludos a toda la radio audiencia. Hablábamos más temprano sobre el tema de Haití, lo mencionábamos, y a esta hora aprovechamos para conversar con Juan Fernández, portavoz de la Alianza Solidaria, porque hoy van a estar recogiendo donativos para Haití. Así que si usted de los que nos ha estado escribiendo sobre cómo hacer llegar ayuda a Haití de manera efectiva, eso es lo que promete la Alianza Solidaria. Buenos días, Fernández. Hola. Muy buenos días, Julio. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, van a tener diferentes puntos de donativos alrededor de la isla. Cuéntenos, ¿cómo va a funcionar esta iniciativa de Alianza Solidaria? Correcto, como ha pasado en situaciones anteriores de desastre relacionado con Haití, pues Puerto Rico entero se activa de una manera impresionante. Siempre lo digo porque es justo decirlo. Puerto Rico fue el cuarto país que más ayudó en el terremoto del 2010, con apenas 3 millones de habitantes. Y estos días aparecieron un montón de centros de acopio, la mayoría de ellos de conocidos y reconocidos de la Alianza Solidaria. Y permíteme explicar que la Alianza Solidaria es un foro, no es un grupo. La Alianza Solidaria reúne a grupos con experiencia en Haití desde el año 2010 y continuadamente hemos estado operativos, sobre todo en Puerto Rico, por el paso de los huracanes. Estos grupos son altamente reconocidos y entre ellos está Haití se pone de pie, fundado por el doctor Mellado, o el que fundó Vargas Vidot de Iniciativa Comunitaria, que todos conocen, y el grupo de Asociación de Médicos al Rescate del doctor Albelo. Y, en fin, hay una experiencia de grupos netamente puertorriqueños cuya característica principal es que no utilizan gastos administrativos. Todo lo que llega se envía y se entrega al damnificado. Y aquí ha pasado lo mismo. Estamos muy felices de cómo el Departamento de Estado, y gracias al honorable secretario de Estado Omar Marrero y a todo su equipo, porque ayer en 24 horas se habilitó el Navy Frontier, que es el espacio que nosotros queríamos. Algunas personas querían que fuésemos al centro de convenciones. Francamente no entendemos que ese sea el lugar. Agradecemos muchísimo a las personas del centro de convenciones que se mostraron, ¿verdad?, dispuestas, pero vamos a tener el que nos gusta, el que queremos, el que conocemos, el que conoce todo Puerto Rico, que es Navy Frontier, cruzando bomberos en Puerta de Tierra. Allí aparecieron también personas que han trabajado en otros operativos como Nilda Negrón, como Ana Olivencia, la doctora Luz Félix, en fin, gente que conocemos. Y desde hoy hasta de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, durante 3 semanas, vamos a estar recibiendo todo lo que llegue de los centros de acopio en la isla. Hay en Ponce, hay en Caguas, hay en el oeste, en Cabo Rojo, en Isabela, con Lazos de Amor y Elizabeth Moyá, y en el área metro de muchas iniciativas, pero todos van a ir a converger a Navy Frontier en Puerta de Tierra. A Navy Frontier. Y esperamos que con la ayuda de la Guardia Nacional, que activaron en este caso de este terremoto el USA Aid,
que facilita que la Guardia Nacional pueda ayudar en las operaciones civiles para ayuda a los damnificados. Esto es una gran noticia y en eso estamos, Julio. Oiga, y la gente siempre pregunta, y aprovecho para pasarle la pregunta a usted, porque usted tiene conocimiento de causa, ¿qué cosa es lo que se debe donar? O tal vez más fácil, ¿qué no necesitamos? ¿Qué no necesitamos? Muy bien. ¿Verdad? Sumamente pertinente y agradecida la pregunta, y vamos al clavo. Mire, son 3 cosas lo que la gente debe llevar a todos estos centros y a Navy Frontier en estas primeras horas, en estos primeros días. Luego vamos a enviar todo lo demás que hayan enviado, que a lo mejor no es crítico, pero vamos a definir estas 3 cosas que son necesarias. En primer lugar, alimentos. ¿Cómo tienen que ser? Alimentos no perecederos que no requieran preparación de cocina y que sean abre fácil. Usted tiene que ponerse en la persona que está sufriendo los enlatados daños en bolsitas. Enlatados en bolsitas, ¿no? Listos para comer. Enlatados fáciles de abrir en bolsitas, que sea abrir y comer. Abrir y comer, que no requieran refrigeración, que no requieran ningún tipo de manipulación o preparación de cocina, porque es que no tienen cocina, están a la intemperie. Entonces, eso es en el área de comida. Mire qué fácil. En el área de cobijo, necesitamos todo lo que usted pueda llevar de mantas, lonas, carpas, bolsas de dormir, tiendas de campaña. Usted sabe, tenemos la experiencia del sur de Puerto Rico con los terremotos, y todos sabemos lo que uno puede necesitar cuando se te cayó la casa y te quedaste en la calle. Claro, ¿no? claro. Entonces, por último, medicamentos. ¿Qué medicamentos? Mucho cuidado con esto. No, los medicamentos jamás se pueden juntar con cualquier otro tipo de donativo. Tienen que ir en caja aparte, indicando afuera muy claro que son medicamentos, y estamos hablando de todo lo que tiene que ver con trauma, con heridas abiertas, con golpes. Gases, antibióticos, todo este tipo de cosas. Por supuesto, antibióticos, desinfectantes, vendas, muchas vendas, todo lo que puedan ayudar a las misiones médicas, que es lo que va a suceder ahora. En los próximos días, Puerto Rico va a estar enviando misiones médicas, que son 25, de 20 a 25 médicos de Puerto Rico, que están siendo reclutados por toda la isla. Ya anteanoche salió la primera misión médica de Mellado. ¿Cuándo no? Mellado siempre dice el primero. Es una maravilla. Sí. Bueno, Fernández, le tengo que cortar porque ya se nos acaba el tiempo, pero le agradezco la información. Estoy seguro que va a ser de mucha utilidad para nuestra audiencia. Y ya más adelante se enviarán otras cosas, pero lo que urge es lo que usted nos ha descrito. Muchos saludos, Fernández. Un abrazo. Muchísimas gracias, Julio.